Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este webinar a nombre de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Ciudad de México, así y en nombre de nuestro presidente, el ingeniero Ricardo González Lomelí, les damos la más cordial bienvenida a este evento, esperando que la información que hoy van a recibir sea de total utilidad para ustedes. Agradecemos especialmente a la empresa CRDC México, quien nos ha acercado este conocimiento sobre la aplicación del asfalto Resin 8. Eh, para iniciar con este evento, le voy a ceder la palabra a Diana Pérez de la empresa CRCD para que nos ayude a leer la presentación de nuestros ponentes del día de hoy. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Jocelyn. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Pérez y soy parte del equipo de alianzas públicas e institucionales de CRDC México. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión en la que abordaremos un tema de gran relevancia para la infraestructura sostenible. Asfalto con Resiné, caminos hacia la sostenibilidad. Agradecemos su participación y les recordamos que pueden escribir sus dudas o preguntas en el chat, las cuales serán atendidas al final de la presentación durante la sección de preguntas y respuestas. A continuación, me gustaría compartirles la experiencia profesional de nuestros invitados, quienes nos acompañan esta tarde como expertos en el tema. Comenzamos con el ingeniero Luis Guillermo Loría Salazar, ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, máster en Ingeniería Civil con énfasis en pavimentos y materiales, doctor en Ingeniería Civil de la Universidad de Nevada, Reno, Estados Unidos. Cuenta con más de 210 publicaciones científicas. Actualmente es vicerrector de investigación en la Universidad Isaac Newton, catedrático en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica por 20 años. Fue presidente de la Sociedad Internacional de Pavimentos Asfálticos, chairman de la Alianza Internacional de Vehículos de Simulación Pesada en Pavimentos. Ha brindado más de 150 conferencias magistrales y ha sido miembro de 3 comités científicos de TRV de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Fue miembro del Board of Editions de los 2 journals más importantes de pavimento del mundo, el IJPE y el RMPD. Coganador del premio Juan Antonio Fernández del Campo a la innovación tecnológica en carreteras en 2018 y coganador de la mejor exposición tipo póster en el IATA Europa 2019. Bienvenido, ingeniero Luis Guillermo. Seguimos con la doctora Alexandra Osa López. La doctora Alexandra Osa López es ingeniera civil por la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Ingeniería Civil por la UNAM. Es académica del Instituto de Ingeniería de la UNAM desde 2012. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente en la Facultad de Ingeniería y el posgrado en Ingeniería de la misma institución. Ha dirigido 7 tesis de licenciatura, 1 de especialidad, 14 de maestría y 5 de doctorado, y supervisado la estancia académica de 4 estudiantes extranjeros. Adicionalmente, ha participado como jurado de más de 80 tesis de maestría y doctorado. En la actualidad, se desempeña como coordinadora de geotecnia y es responsable del Laboratorio de Vías Terrestres Fernando Espinosa del Instituto de Ingeniería. Además, es presidente del Comité Técnico de Vías Terrestres de SMIG, presidente del Subcomité Académico por Campo de Conocimiento de Ingeniería Civil, Geotecnia en el posgrado de maestría y doctorado del posgrado de Ingeniería de la UNAM. Trabaja en líneas de investigación básica y aplicada relacionadas con el comportamiento y caracterización de suelos blandos, caracterización mecánica de pavimentos para carreteras y aeropuertos y de los materiales que los constituyen, tales como suelos agregados pétreos, cementos asfálticos y geosintéticos. Sus más recientes investigaciones y trabajos se refieren al estudio de pavimentos sustentables a través de la incorporación de diferentes tipos de residuos de construcción y demolición. Ok, muchas gracias, doctora Alexandra, por acompañarnos. Comenzamos con el ingeniero Germán Gómez Sandoval. Realizó sus estudios de educación básica y media en la provincia Heredia, Costa Rica,
y estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Centroamérica en la rama de la ingeniería civil. Laboró para Intaco Costa Rica, empresa y productora de morteros, como supervisor de construcción, y Grupo Pujol Martí como gerente general de la planta de morteros. Actualmente labora en Corporación Pedregal, donde desempeña el puesto de gerente de producción en el sector de agregados para la construcción, productos prefabricados de concreto y mezclas asfálticas. Actualmente forma parte de los comités de cemento, mampostería, adoquines, tuberías de concreto y morteros, en los cuales ha tenido participación activa en los últimos 20 años, inclusive como presidente de algunos de ellos. Desde los inicios de su carrera profesional, ha demostrado un particular interés por el desarrollo e introducción al mercado de nuevos productos para el sector de la construcción, específicamente relacionados con el cemento, entre ellos concreto, morteros, aditivos y todos aquellos productos derivados del concreto. En el campo de la investigación ha participado en el desarrollo de múltiples procesos de investigación, resaltando, entre otros temas, la durabilidad de adoquines en concreto y recientemente ha trabajado en el desarrollo del resiné. Ok, con ustedes dejo al ingeniero Luis Guillermo Loría Salazar, quien nos compartirá su experiencia durante los próximos 15 minutos. Adelante, ingeniero Luis Guillermo. Bueno, tengan todos y todas muy buenas tardes, noches. Bueno, estamos tardes, me parece que en la mayor parte de los lugares donde se está haciendo esta presentación. Es para mí un gusto compartir y hablar de este gran experimento. Nosotros, vamos a ver, el nombre técnico en inglés de muchos de estos esfuerzos es resina de agregado precondicionado, que es lo que se llama hoy día Resinate, que es una de las, para mí, es uno, tal vez el esfuerzo más grande que he visto, o más sostenido, más constante, más continuo a nivel mundial, en el campo de la aplicación de los residuos plásticos como un material que puede ser reciclado y utilizado como material de construcción. Hay muchos esfuerzos en este momento, pero para mí el esfuerzo particular que ha hecho CRDC y Resin es extraordinario. Adelante, por favor. ¿Qué buscamos nosotros cuando hablamos de un pavimento sostenible? Ahora, Germán les va a hablar un poco más de las aplicaciones en construcción y las aplicaciones en campo, particularmente en concreto y en bloque, pero cuando hablamos en general de sostenibilidad, lo primero es lograr los objetivos de ingeniería. Me ha tocado mucho desde que se empezó a hablar de sostenibilidad en este campo, de que de ver que se soslaya la importancia de que las propiedades que buscamos los ingenieros, que son mejoras en módulos de rigidez, mejoras en resistencias, durabilidad, no se lograban tratando de mejorar el material o de incorporarle residuos. Eso no es posible, ya vamos a ver que sí se puede lograr. Preservar el ambiente, estamos hablando de utilizar los recursos financieros, humanos y ambientales con prudencia, pero también estamos hablando de llenar las necesidades humanas, salud, seguridad, equidad, empleo, comodidad, felicidad y las otras, a través de los esfuerzos en sostenibilidad. Adelante, por favor. Entonces, estamos hablando de que en todo el ciclo de vida de un material nosotros podemos aplicar la sostenibilidad. Realmente la sostenibilidad, como lo vamos a ver en unas láminas adelante, es un continuo. No puede ser como que en un proyecto tenemos diseño estructural, diseño de aguas, diseño hidrológico, la parte ambiental, costos y ahí un folder, un ampo más hablando de sostenibilidad. La sostenibilidad es parte integral de todos los elementos de un proyecto, desde los materiales de construcción, adelante por favor, pasando por los procesos de construcción inicial, adelante, llegando a la operación de la carretera, a su uso, donde un material empieza ya a tener deterioros, ahí se ve una grieta pequeña, adelante, pasando a las actividades de mantenimiento y preservación, que son fundamentales, y a lo que no queremos llegar, pero que en el caso de los pavimentos, yo lo enseño todas las semanas, vamos a llegar a un momento donde hay que hacer labores de rehabilitación. Adelante, por favor. Y finalmente, la parte de reuso, reciclado o disposición.
En el caso de las carreteras, mucho de los materiales que utilizamos no se reutilizan, no se reciclan. Y particularmente los materiales carreteros son absolutamente reciclables. Tanto el concreto hidráulico como la mezcla de fatiga caliente tienen propiedades muy buenas, muy poderosas para poder ser reciclados de nuevo en otros materiales como parte de una carretera. Ni qué decir de los edificios. Para adelante, por favor. Entonces, uno tiene que preguntarse por qué quiero tener sostenibilidad en los proyectos de pavimentos. Adelante. Entonces, como un primer punto, tenemos que hablar de que las carreteras nos permiten movimiento de carga, acceso a servicios, escuelas, trabajo, ocio, movilidad. Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con una estadística, que es que el 2,5% de la población está dedicado a actividades que de una manera directa o indirecta tienen que ver con carreteras. Además de billones de viajes que generamos a través de ellas. Adelante. Entonces, estamos hablando de que la sostenibilidad tiene tres patas, ¿verdad? Lo que llamamos las tres patas del banco de la sostenibilidad. El tema económico. Queremos reducir costos, queremos maximizar la vida, queremos mejores análisis de costos del ciclo de vida. Temas ambientales, reducción energética, reducción de ruido, mejora de la calidad del aire. Y también estamos hablando de impactos sociales como mayor seguridad, mayor comodidad en los viajes y, por supuesto, conservar recursos, porque cuando uno recicla no tiene que volver a las fuentes de materiales primarias para generar aquellos productos que ya están en un edificio, en una carretera. Adelante. Entonces, estamos hablando de cómo se considera esa sostenibilidad en el diseño. Aquí les vamos a hablar de algo que es más allá de un sueño o de una meta. Vamos a ver cómo todas estas ideas realmente se pueden plasmar en un proyecto que ya ha llegado a la industria, tanto la industria de la construcción de vivienda, de grandes desarrollos, como también a la industria de la construcción de pavimentos. Adelante. Entonces estamos hablando de lo que les decía, la sostenibilidad es un continuo, no es un valor añadido, no es un AMPO más en la biblioteca de un proyecto. Requiere innovación y el esfuerzo por innovar debe ser consciente. ¿Qué quiere decir eso, señores, señoras? Que yo me siento con mi equipo de trabajo a pensar cómo hago para mejorar los temas de innovación, cómo innovo en un proyecto, cómo desarrollo una tecnología nueva, cómo me vuelvo eficientemente más eficiente, cómo reduzco calor, cómo reduzco gases, cómo reduzco polvo, cómo reduzco partículas al ambiente, cómo reduzco consumo de combustible, cómo mejoro el mantenimiento, cómo reuso un material. Todos esos son elementos que tenemos que tener y por eso es sensible al contexto. No es igual estar donde yo estudié, que decían ahora en la Universidad de Nevada Reno, que es un semidesierto en Estados Unidos, a estar aquí donde estoy en este momento, en San José de Costa Rica, rodeado de montañas, de humedad, de lluvia. Adelante. Entonces, en esa línea, tenemos que la sostenibilidad considera todas las etapas del ciclo de vida y voy a decir algo más que a veces a los ingenieros nos cuesta asimilar, incluyendo temas sociales, temas de agua limpia, temas de energía renovable, temas de igualdad, temas de salario, temas de gobernanza. Entonces, buscamos mejoras continuas, no es un valor agregado, es un esfuerzo consciente. Adelante. En esa misma línea, podemos decir que hay temas de compensación, mejorar un resultado puede comprometer otro. Por ejemplo, en el tema del reciclado, les doy un ejemplo, del RAP, que es la mezcla asfáltica antigua que uno puede demoler de un pavimento a través de un proceso que se llama fresado y que yo puedo incorporar en una mezcla asfáltica. Puede hacer que si el RAP lo voy a traer de 100 kilómetros de distancia, eso no me sea rentable económicamente. Lo mismo pasa con cualquier otro esfuerzo por reciclar. Uno tiene que analizar los costos de oportunidad y ver temas de valores de la organización, valores del proyecto, que es particularmente valorado. No es lo mismo algo que se valore aquí en Costa Rica, México, en Europa, en Asia, en África. ¿Verdad? Cómo se operacionaliza. ¿Verdad? Como yo, por ejemplo, en el caso del plástico, lo que se llaman en algunos países los plastic pickers, ¿verdad? O sea, la gente que vive de recolectar plástico, de clasificarlo y de enviarlo a centros de recolección y proceso. Ese tipo de elementos, de factores, hay que tomarlos en cuenta. ¿Qué riesgos enfrento?
¿verdad? Indudablemente nosotros sabemos que el principal riesgo es que el plástico que yo tengo aquí, que puede irse por una alcantarilla aquí al frente de la universidad donde estoy, termine en un río o en el mar. ¿Cuánto riesgo es aceptable? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? ¿Verdad? Mucha gente piensa que cuando uno habla de sostenibilidad eso es gratuito y realmente tiene un costo de proceso, un costo de traslado. Adelante, por favor. En esa misma línea, entonces hicimos todo un desarrollo científico, académico inicial, donde trabajé muy de cerca con el ingeniero Germán Gómez, que está aquí en esta tarde con nosotros, para desarrollar la aplicación en mezcla asfáltica en concreto y en block. La parte de concreto y block la desarrolló pues mucho Germán Sol y en la parte de mezcla asfáltica pues colaboramos. Entonces, ¿qué es lo primero? Me tocó ir con Germán una vez a Estados Unidos a hablar de esto y fue algo que arrancamos, incluso hablando con Don Thompson, que es el que creó, digamos, la Resin Aid original. No queremos afectar de manera importante los procesos de producción. Porque si ya usted complica mucho el proceso de producción, el empresario que está habituado a ciertas condiciones tal vez no le guste tanto hacer ese esfuerzo, ¿ah? O menos que le descompense o que le falle su proceso, digamos, de calidad y que tenga problemas. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos todo un análisis con algunos de los equipos más modernos que tiene la ingeniería de pavimentos aplicada en mezclas asfálticas para determinar el efecto en el desempeño de una mezcla asfáltica cuando usted le pone Resin. Entonces queríamos ver eso, con ensayos de desempeño de mezclas asfálticas, porque no queríamos, y ya les voy a mostrar una foto, que fallara la mezcla. Pues hicimos mezcla tradicional, diseñada con el método tradicional Marshall, y hicimos ensayos de fatiga, de formación permanente, módulos dinámicos, daño por humedad. Quisimos hacer control de calidad tradicional, ya no solo con el laboratorio de investigación que fue MatTech, el que yo dirijo, sino también con laboratorios privados, digamos, de control de calidad normal. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos ver que era escalable, ¿verdad? A nivel industrial, pero que también otros grupos, otros profesionales, otros laboratorios podrían hacer diseño de esos materiales y control de calidad de esos materiales. Adelante. Entonces hicimos 4 pistas de prueba. Primero hicimos unas pruebas en un gran centro industrial que se llama Centro Pedregal, del Grupo Pedregal. Después lo llevamos a una carretera que tiene las peores condiciones para un pavimento, la más exigente. Mucha temperatura, está muy cerca de un puerto, muy cerca de la playa. Alta carga, porque el puerto ese mueve mucha carga, hay muchos patios de contenedores alrededor y Costa Rica es un país donde llueve mucho. Es todas las condiciones. En porcentajes de 0%, que es lo que llamamos en ingeniería experimental o en diseño experimental estadístico, un tratamiento control, y tratamientos que eran mezclas asfálticas colocadas en sitio de 1, 2 y 3% en porcentaje por volumen. Adelante. Ahora vamos a ver unas fotografías rápidas de ese pavimento. Ese pavimento básicamente tenía muchas condiciones, tenía muchos problemas, tenía desgaste superficial, cuero de lagarto, hundimientos. Adelante. Y la idea pues era poner una capa que sustituyera eso. Ahí están algunas fotografías, todos los equipos más avanzados, más modernos, eh, que se pueden ver. Si alguien ha estado en Costa Rica, estamos hablando de la Ruta 27, casi en Caldera, en el puerto de Caldera, adelante. Y entonces hicimos una serie de ensayos donde determinamos toda la resistencia. Aquí tenemos una mezcla modificada con plástico, como pueden ver, pues casi no se ve. La otra hay que tener mucho cuidado de no meter, adelante por favor, de no meter mucho plástico porque eso puede generar cambios volumétricos. Vean esa probeta de la derecha con un 30% de plástico, el volumen aumentó mucho. Adelante por favor. Y si uno se le va la mano puede pasar esto, que es una mezcla sin adherencia y con mucha deformación permanente. Por eso fue que estudiamos, que no nos pasara eso. Adelante. Ahí tenemos a mano izquierda una imagen de microscopía de fuerza atómica de un asfalto normal y a la derecha uno modificado con plástico. Adelante. Hicimos ensayos a escala real acelerada, que todavía tenemos que analizar un poquito más el informe, que eso es un experimento que yo monté en el ANAME hace 10, no, hace 15 años ya. Adelante. Y pues básicamente en una probeta de ese tamaño, de 4 kilos de mezcla, como la que ven ustedes en la derecha, podemos tener hasta 4 botellas de plástico. Adelante. Por ejemplo, en una vagoneta o en un camión de unos
20 toneladas, se puede meter hasta 600 botellas plásticas. Pasen un par de filminas más. Adelante, por favor. Otra más, otra más, otra más. Por ejemplo, en un tramo con mucho porcentaje, pues podemos meter hasta 323.000 botellas, pero eso no es la idea porque ahí se nos fue la mano. Adelante. Ya para finalizar, hicimos el diseño que les decía, un diseño Marshall normal, adelante, y obtuvimos excelente resistencia de fatiga, pues muy equivalente a una mezcla normal y con un poquito de mejora en la viga de 4 puntos, que bueno, aquí Alessandra sabe que no es nuestro ensayo favorito, pero lo utilizamos y tuvimos éxito. Adelante. Hicimos módulo dinámico y vimos que hay un incremento de rigidez importante, no para fatigar la mezcla, pero sí aumenta el módulo un poquito. Adelante. Y en el caso de Rueda de Hamburgo, que es un ensayo que a mí me gusta mucho, es un ensayo que llamamos empírico, de desempeño empírico, pero es muy poderoso, nos dimos cuenta que mejora, ahí sí vimos una mejora muy importante en la resistencia a la deformación permanente y vimos que no hay daño por humedad en ese ensayo, que es un ensayo muy poderoso, muy fuerte. Entonces, en general, obtuvimos excelentes mezclas asfálticas al 1, 2 y 3% en volumen. Para que les quede claro, el 3% en volumen más o menos es un 0,90% de peso. En particular, en deformación permanente, en daño por humedad, obtuvimos resultados excelentes. O sea, es un buen material que en economía de escala nos dio muy buen desempeño y que a nivel de desempeño de material en carretera dio excelente y en laboratorio dio excelente también. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya dije las conclusiones. El tramo, bueno, el tramo ya tiene ya tiene un montón de tiempo, ya va para 3 años. Sí, 3 años y medio y tiene un desempeño excelente. Muchas gracias. 14 minutos, 50 segundos. Le agradecemos mucho, ingeniero Luis Guillermo. Eh, Recordamos que pueden escribir sus dudas o preguntas en el chat, las cuales serán atendidas al final de la presentación. Ahora continuamos con la ¿Qué va a participación de la llover? doctora Y me gusta tapar Alexandra rayas por lo Osa, más verdes. quien tendrá también 15 minutos para su presentación. Bienvenida, doctora Alexandra. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Entiendo que ustedes manejarán la presentación, ¿verdad? Bueno, entonces la siguiente. Bueno, yo quisiera hacer una breve introducción. Ya creo que voy a irme muy rápido porque Luis Guillermo ya puso en contexto bastante este tema y es que en el mundo hay una cantidad de residuos generados por diferentes industrias que han, en particular la industria de la construcción, que es la que nosotros estamos involucrados, genera muchísimos residuos que genera muchos problemas al pensar dónde disponerlos. Cuando se disponen mal, generan problemas sociales, ambientales, y pues hay un compromiso mundial desde hace varios años, afortunadamente, de buscar el mejor uso posible de estos residuos. En Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de los residuos de construcción y demolición, eh, reutiliza y recicla 600 millones de toneladas. Perdón, el 75% de esos 600 millones las reutiliza y recicla. Por ejemplo, la Unión Europea, del 374 millones de toneladas anuales que genera de residuos, recicla o reutiliza el 89%. México en Latinoamérica tiene una posición especial y tal vez no sé si es a reserva que mis colegas me confirmen, tiene una posición que tal vez si no es la primera, anda entre los primeros 3 países que se han comprometido mucho con el tema de la disposición de residuos, en particular la CEMIC, que nos ahorita estamos participando en este evento con ellos, ha trabajado muchísimo para en las normas que la Ciudad de México ha emitido, ha generado para clasificar los residuos, en particular los de construcción y demolición, y ha ofrecido planes de manejo de este tipo de residuos para que las industrias de construcción todas trabajen conjuntamente
en el beneficio del ambiente y de manera organizada y bajo un mismo protocolo que permita aprovechar máximo posible los residuos de construcción y demolición. La que sigue, por favor. Bueno, mucho hablamos de sostenibilidad, pero a veces, en mi opinión, no estamos tan conscientes de su definición. Siempre lo asociamos a temas ambientales, pero a veces no tenemos tan claro que la sostenibilidad es simplemente usar de manera responsable los recursos actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Entonces, significa que tenemos que implementar procesos, técnicas, políticas que preserven, protegen y conservan los recursos naturales, tanto como los futuros. O sea, pensar en el futuro, qué le vamos a dejar a los demás en unos años. Dentro del, todavía no, seguimos en la misma. Dentro del enfoque de sostenibilidad en la industria de la construcción se promueve mucho la valorización de residuos para producir materiales de alto desempeño. En pavimentos, estos pueden incorporarse específicamente en la fabricación de concreto hidráulico y asfáltico, aprovechando propiedades para mejorar la calidad del producto final. Y todo esto dentro del contexto de economía circular. Eh, la, recordando que la economía circular es un modelo que busca extender al máximo el ciclo de vida de los productos mediante su reutilización, reparación, reciclaje, aprovechamiento de materiales, reduciendo al mínimo la generación de residuos naturales. Y así promover un uso de estos materiales desde un punto de vista esto, más eficiente y sostenible de los recursos. Es la que sí. La que sigue, bueno. ¿Cómo valorizamos, cómo se valorizan? Dame un segundo, que tengo algo aquí, un problemilla con mi pantalla. El concreto asfar, ¿cómo valorizar el uso de los residuos específicamente en los pavimentos asfálticos? Concreto asfáltico comúnmente utilizado en la capa de rodadura de pavimentos. También se utilizan otras capas, pero más común en la rodadura de concreto, de pavimentos flexibles o pavimentos asfálticos. Realmente está compuesto por una mezcla de asfalto, que es un material ligante, y agregados pétreos. En ambos materiales se puede practicar, hacer una práctica sustentable con un enfoque de economía circular cuando se desea construir pavimentos. La que sigue. Históricamente, dentro del tema de sostenibilidad y valorización de los residuos, han sido ampliamente utilizados el reciclado o el fresado de materiales asfálticos llamado RAP, los residuos de construcción y demolición, específicamente los de concreto. Resultan ser en ocasiones excelentes materiales para ser utilizados en reemplazos de la granulometría, en sustituciones de los materiales pétreos. También el RAP. El caucho hay varias formas de incorporarlo, vía seca y vía húmeda, mucho en función del tamaño, puede ser un tamaño muy fino que se utiliza, y en este caso se utiliza como un aditivo del asfalto, o podría ser en tamaño un poco más grueso y en este caso entra en esa ecuación de la mezcla no como un aditivo del asfalto, no algo que se funde con el asfalto, sino un material que se mezcla con los agregados. Y está el caso del Resinate, que es un material sintético liviano formulado a base de minerales y polímeros derivados de plásticos recuperados, de diferentes plásticos que tiene ciertas propiedades que ya comentó Luis Guillermo, y yo quiero comentarles un poco más. La que sigue, por favor. Bueno, el Instituto de Ingeniería, a petición de CRDC México, eh, desarrolló una investigación para una investigación para evaluar el comportamiento mecánico de una mezcla asfáltica colocada en la ruta, voy a leer el nombre completo, la ruta 200 del ramal
Ciudad Hidalgo, perdón, Ruta 200, en el tramo El Ramal Ciudad Hidalgo, entre los kilómetros 17 más 800 y 23 más 900, en Tapachula. Eh, en esta carretera se construyeron unos tramos con Resinate y se sustituyó hasta la granulometría de color negro, la granulometría de material petro completamente, la granulometría roja es la de la mezcla en la cual se usó Resinate. ¿Cómo se usó Resinate? Se sustituyó un 3% del agregado pétreo por Resinate en cada fracción granulométrica de la curva de diseño, en el entendido que el Resinate, el producto final, como la pueden regresar en a la anterior diapositiva, por favor. Es un material, no sé si ven, si tengo activado mi puntero y lo pueden, no, lo pueden ver, la figura que está a la derecha. Realmente Resinei es en su acabado final es una arena gruesa o una grava pequeña, o sea, es un material granular de grava fina, de grava pequeña hacia abajo o de arena gruesa hacia abajo. La que sigue. Entonces, se realiza una sustitución en la granulometría. Fue construido este tramo con esta condición granulométrica y en la parte inferior de esta diapositiva podemos ver las condiciones volumétricas de cada mezcla. La mezcla testigo, o es decir, la mezcla en la que no se usó Resinei, tuvo un contenido de asfalto de 6,09, una densidad máxima teórica de 2,431 y un volumen de vacíos de aire de 13,73, que es lo típico en este tipo de carpetas densas. El tramo construido con Resinate tuvo un contenido de asfalto de 5,7, una densidad máxima de 2,36 y un volumen de vacíos de aire de 5,46. Quiero notar aquí uno de los primeros cambios que hay en la mezcla y es que el GMM o la densidad máxima teórica es más baja. ¿Por qué? Porque es que el material fue elaborado con reemplazo de plástico y el plástico tiene un peso, una densidad menor a la del agregado pétreo. Entonces aquí empezamos a ver el primer efecto de la presencia de resina. La que sigue. La que sigue. Ok. Eh, Se diseñó un protocolo de prueba para entender el comportamiento y conocer el comportamiento de la mezcla elaborada con Resinei. Se hizo el protocolo conformado por 4 pruebas: resistencia a la tensión indirecta, susceptibilidad a la humedad, susceptibilidad a la deformación permanente y susceptibilidad al agrietamiento. La que sigue, por favor. Las pruebas de susceptibilidad a la humedad se hicieron con el siguiente propósito. Siempre que nosotros, o más bien, cuando queremos evaluar el comportamiento ante la humedad de alguna mezcla asfáltica, una de las pruebas que se utiliza es la prueba TSR, que está normada por ASTO 783. Lo que queremos ver es qué tan susceptible es esa mezcla a tener este tipo de deterioros, daños por humedad derivados de inundaciones, de época de lluvias, en el entendido que el concreto asfáltico es un material susceptible químicamente al agua. Entonces lo que hacemos en laboratorio es, o normalmente hacemos, y en este caso lo que hicimos fue se extrajeron núcleos de los tramo material mezcla sin Resinei y tramo mezcla con Resinei, y se condicionaron en el laboratorio. Un grupo de especímenes simplemente se acondicionan brevemente a una temperatura constante antes de ser sometido a pruebas de tensión indirecta, como se ve acá en las flechitas rojas, o con presión diametral. Y hay otro grupo de especímenes que se acondicionan o se llaman condición húmeda, y en el cual nos encargamos, bajo un protocolo de norma, de llevar al extremo a los materiales en cuanto a condiciones de humedad y generación de presión interna de poros para generar un daño teórico controlado
por el efecto del agua. Finalmente, les aplicamos carga diametral a esos dos grupos, en este caso a dos mezclas asfálticas, y el típico de comportamiento que obtenemos es el de la figura de la izquierda, donde dice fuerza de formación, y es de esperar que el grupo de especímenes de una mezcla que no fue sometida a esas condiciones tan drásticas tenga un pico más alto o una curva fuerza de formación mucho más alta que el grupo de especímenes deteriorado o dañado a propósito. Adicionalmente, esas cargas pico las agarramos y las dividimos para entender qué porcentaje de resistencia máxima se perdió en cada una de esas mezclas por el efecto de ese daño acelerado que hicimos. La que sigue. He aquí los resultados y como sé que me estoy, creo que tomando un poco más de tiempo. Eh, Primero les quiero, aquí creo que esto es lo más importante de lo que notamos en esta investigación y es que esta tabla dice prueba testigo, mezcla testigo y mezcla con resina. Las probetas secas tuvieron de la mezcla testigo una resistencia a la tensión indirecta de 1380 kilonewton metro cuadrado y en condiciones húmedas como era de esperarse menos, de tal manera que esa división nos dio 40%. Nos pusimos a buscar qué antecedentes había de este tipo de pruebas en mezclas que ya llevaran varios meses de operación, porque solo tenemos la referencia de mezclas nuevas. Eh, una mezcla nueva tiene que tener una división, una relación de resistencias del orden de 70 o 80%. Esta tuvo 40, pero ya llevaba 18 meses en operación. Lo que nos llamó la atención es que esta mezcla en sí es una mezcla muy competente porque los valores de tensión indirecta son mucho mayores a los que reporta la literatura que debería tener una mezcla. Es decir, la mezcla testigo en estado seco tiene 1380 cuando las agencias estadounidenses ahorita están pidiendo que al menos las mezclas tengan 686 kPa. Y de igual manera la mezcla húmeda. Luego nos fuimos a Resinei y nos dimos cuenta que la condición que más nos importaba era qué le pasa a la mezcla húmeda con la presencia de Resinei y nos llamó muchísimo la atención que aumentó significativamente con respecto a la mezcla testigo. Lo que nos dice es que esta mezcla con Resinei ante una condición de humedad por una inundación o una condición de lluvias, va a tener un mejor comportamiento que la mezcla testigo. Y eso se explica claramente porque el asfalto y el resinei son de la misma familia o son más afines por ser plásticos químicamente mucho más afín al asfalto que incluso el agregado petro. La que sigue. De igual manera, hicimos, ya Luis Guillermo les comentó esta prueba, nosotros quisimos entender esas dos mezclas, cómo se comportarían o cuál es su resistencia, su susceptibilidad a la deformación permanente o a la formación de roderas, la que sigue. Y nos dimos cuenta que las dos mezclas están muy bien, es decir, que las dos fueron muy bien diseñadas. Sin embargo, hay una tendencia notable a que la mezcla con Resinei tiende a formar menos rodera en el mediano y largo plazo que una mezcla testigo. La que sigue. Y bueno, esta prueba nos gustó mucho porque hicimos la prueba ideal CT, que también se deriva, es una interpretación extra que le hacemos a las pruebas de tensión indirecta, en este caso solo a las mezclas, a las probetas sin acondicionar. Y aquí, basado en la teoría del daño continuo, entendemos qué tan susceptible es a agrietarse una mezcla en función de la forma de su curva fuerza-desplazamiento. Entonces, ¿para qué hacemos esta prueba? Para entender, perdón, creo que ya lo dije, qué tan susceptible es a agrietarse, porque no queremos que una mezcla tenga un patrón de daño como el que se muestra en la figura, la que sigue. Y nos dimos cuenta que igual las dos mezclas tienen muy buen comportamiento, sin embargo, la mezcla con Resinei tiene sí, ya estoy terminando, me faltan un par de diapositivas. Me avisan que mi tiempo se terminó.
La mezcla en la cual se utilizó Resin-A presenta una menor susceptibilidad al agrietamiento que la mezcla testigo. La que sigue. Bueno, finalmente, lo que nosotros notamos en esta investigación es que si bien recibimos mezclas de dos tramos, mezclas asfálticas, ambas mezclas bien diseñadas, que fueron concebidas para un tráfico definido, encontramos que la mezcla con Resin-A tiene en la mayoría de los casos un mejor desempeño que la mezcla con control debido a, pues, a la incorporación de este residuo en forma digamos que de piedras de plástico duro que entran e interactúan con el asfalto y tienen buen desempeño mecánico, buena resistencia al daño por humedad. Creo que la que sigue. Bueno, y con ello termino. Creo que me pasé un par de minutos. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, doctora Alexandra. Tuvimos dos preguntas durante su intervención, las cuales vamos a leer y contestar al final de la sesión. Muchas gracias, doctora. Para cerrar esta ronda de intervenciones, escuchamos al ingeniero Germán Gómez, a quien también agradecemos su tiempo y disposición. Bienvenido, doctor. Bienvenido, ingeniero Germán. Adelante. Gracias, muy buenas tardes, buenas tardes a todos allá en Ciudad de México. Yo también estoy aquí en San José, Costa Rica. Gracias por el tiempo y disposición de permitirnos presentar nuestra propuesta. Voy a hablarles un poquito del proceso de implementación y uso de Resin-A ya propiamente en los productos. Ya vimos el proceso de investigación y desarrollo y la validación de las pruebas de Resin-A y sus resultados positivos a lo largo de todas estas pruebas que hemos venido realizando ya en los últimos 5 o 6 años que tenemos de estar trabajando con Resin-A. Uno de los puntos importantes es la aplicación que tenemos del Resin-A en diversos tipos de materiales. Podemos aplicar el Resin-A básicamente a cualquier material que tenga algún elemento cementante, ya sea este cemento como tal o asfalto, cemento asfáltico o emulsiones asfálticas, entre otros. Como pueden ver en las diferentes fotos, hemos ya hecho pruebas a nivel de muchos países, no es unas pruebas solo en Costa Rica o las que ya ustedes vieron en México, sino que tenemos pruebas de diferentes tipos de materiales en Estados Unidos, en Inglaterra, donde estamos llevando a cabo otro proceso de investigación y desarrollo bastante profundo, tal como lo que ya hemos hecho. En Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda y algunos otros países a nivel mundial. Esto nos ha permitido decir que Resin-A es una alternativa que puede sustituir los agregados en básicamente cualquier material de construcción que tenga un material cementante. La siguiente, por favor. Particularmente lo que hoy nos aborda es las aplicaciones en mezcla asfáltica, la siguiente, y en este caso en particular quiero retomar también como asfaltado importante el tema de adoquines. Hemos hecho no solo pruebas de pavimentos de asfalto, sino pavimentos de adoquines. Es importante este tema porque podemos combinar ambas acciones. Este es un proyecto en donde ya realizamos la primera etapa, la etapa de accesos que está hecha totalmente de adoquines, y en una segunda etapa vamos a realizar todo lo que son las carreteras internas con asfalto. Y aquí, como pueden ver, pusimos en estos adoquines 7.500 kilos de residuos plásticos. Eso equivale a 423.600 botellas plásticas que están incorporadas en las carreteras de acceso de este proyecto. La siguiente, por favor.
Ok, aquí tenemos uno de los principales proyectos que hemos realizado. Esta es una comparativa de lo que hemos podido colocar en residuos de plástico en mezclas asfálticas con los resultados que ya ustedes vieron previamente de las dos presentaciones actuales. Y también quería presentarles aquí un poco del equivalente del CO2 que se ha logrado retirar del ambiente. Estos son el equivalente a 12.540 metros cúbicos de CO2 que quedaron fijados en estas mezclas asfálticas que ya se han colocado en los diferentes proyectos que hemos ido aplicando. Cada día son más los proyectos que nos piden algún tema ambiental que quieren mejorar su performance ambiental, dado que sabemos todos que el sector construcción es uno de los procesos más contaminantes a nivel mundial. Y con este tipo de soluciones, perfectamente podemos nosotros ir logrando quitarnos ese estigma de que la construcción es no sostenible y quitarnos ese estigma también de que somos contaminantes desde el sector y podemos resolver el problema del plástico. Imagínense ustedes nada más que los agregados que se usan a nivel mundial, si todos los agregados que usamos a nivel mundial sustituyéramos nada más un 2% de esos agregados por Resinate, podríamos gastar el 95% de todo el plástico que se produce a nivel mundial. Llámese este plástico de desecho urbano o plástico postindustrial que se procesa a nivel mundial. Con esto les damos una idea de que es relativamente fácil poder solucionar el problema del plástico desde el sector de construcción y a la vez podríamos imaginarnos la cantidad de kilogramos de CO2 equivalente que no van a ir a la atmósfera. La siguiente, por favor. Estos son los dos proyectos clave para nosotros, como bien lo explicó al principio el doctor Loría, fueron la punta de lanza donde arrancamos con el Resinate. Uno de los puntos importantes a la hora que hablamos del tema del Resinate es cómo podemos nosotros producir Resinate en los mismos equipos que tenemos sin hacer ninguna modificación y sin que esto cueste más. Entonces, convertimos el Resinate, convertimos esa arena, como decía bien la doctora Osa, en un material que se pueda dosificar con los sistemas actuales que tienen cada una de las diferentes plantas. En el caso nuestro en Pedregal tenemos plantas de asfalto, plantas de concreto y plantas productoras de bloques y adoquines que no han sufrido ninguna modificación. Eso es importante que no han sufrido ninguna modificación, no hemos tenido que poner ningún costo adicional y hemos podido incorporar toda esta cantidad de Resinate en las mezclas. Entonces, desde este punto de vista, es interesante que ustedes sepan que a las máquinas no se les hace ninguna modificación en lo que es producción y en lo que es el equipo de colocación. Ustedes pueden ver cómo estamos colocando el asfalto con un equipo de asfaltado estándar como el que usamos. La siguiente, por favor. Otro tema que para nosotros es importante es tener variabilidad de usos. La filmina anterior, como decía el doctor Loría, está en la ruta 27, es una ruta que ya tiene bastantes años de construida, con un tráfico bastante fuerte a nivel de camiones, con temperaturas de hasta 38, 40 grados, temperatura ambiente en el verano, con un detalle que me da un poco de pena decirlo, pero es importante que también lo sepan, incluso con sobrecarga en los camiones, porque como apuntaba el doctor Loría, hay muchos predios de contenedores muy cerca y no hay control de peso en ese tramo del sector, por eso fue que lo escogimos,
y hemos visto que aún así el Resinate ha obtenido un muy buen desempeño en la carretera. Este tramo que vemos aquí es un tramo de una carretera totalmente nueva. Esto era una carretera de lastre de acceso a un proyecto de playa, en donde la municipalidad, dado que, como ustedes ven, se están interviniendo zonas que eran prácticamente un bosque seco virgen, querían por lo menos poner algo de su empeño en que tuviera algo verde, de que fuera sostenible ambientalmente, y entonces incorporamos Resinate a la mezcla. Aquí pudimos poner en total 44,000 kilos de Resinate a lo largo de estos 8 kilómetros de carretera. Es una carretera vecinal secundaria, como ven, es una carretera pequeña, pero con una condición interesante. El diseño de las bases y las subrasantes y base que tiene la carretera es bastante básico, es para una carretera secundaria o terciaria, y eso también es un desafío para nosotros a la hora de colocar Resinate. Y esto nos ha dado muy buen desempeño. Este es un proyecto que ya tiene 2 años y medio en utilización, y no hemos tenido ningún problema hasta el momento. La siguiente, por favor. Este otro proyecto es el puesto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua. Es un proyecto que recién entregamos hace 3 semanas desde el punto de vista de infraestructura. Pedregal construyó toda la infraestructura del proyecto. Aquí tenemos muchísimo tráfico. Esta es toda la zona de control de contenedores y control de mercaderías y autobuses. Entonces, tenemos muchas zonas con tránsito muy pesado, con radios de giro muy cortos. Por lo tanto, el diseño de pavimento era un diseño bastante especial, y logramos incorporar en este sector alrededor de 10,500 kilos de Resinate, porque también queríamos dar o proyectar como país una imagen verde a la hora de construir nuestros puestos fronterizos. Entonces, esto fue un desafío, es un proyecto que representa una inversión muy fuerte en la zona, pero todo un desafío por lo que les decía, son zonas de estacionamiento de camiones donde van a estar entrando andenes, zona de estacionamientos de buses, tráfico muy canalizado, que es uno de los problemas principales de agüellamiento, como lo mencionaba la doctora en su presentación anterior, y a raíz de los estudios previos que habíamos hecho, sabemos que el Resinate va a tener una resistencia importante en este tipo de aplicaciones. La siguiente, por favor. Esta es una aplicación también interesante. Aquí a la izquierda tenemos una aplicación interna en Pedregal. Es una aplicación de una zona de tránsito y estacionamiento. Es el asfalto actualmente a nivel mundial que tiene un mayor contenido de Resinate, que está colocado en una zona de tránsito real. Y esto es básicamente dentro de las instalaciones de Pedregal. Pedregal cuenta con un centro de eventos dentro de sus instalaciones, donde tenemos eventos masivos. En algunos fines de semana atendemos hasta 4,000 o 5,000 vehículos. Y entonces aquí estamos haciendo en este patio de pruebas con Resinate al 6% en una aplicación ya a escala mayor. Tenemos también procesos y proyectos de cooperación conjunta. A la derecha, en la presentación, podemos ver el proyecto Proquinal. Proquinal es una empresa que se dedica a la producción de viniles. Procesar vinil es un poco complejo porque dentro, a pesar de que es una capa de material muy delgado, tiene 7 tipos diferentes de polímeros en su configuración, desde la tela base de poliéster hasta las capas de PVC que tienen para dar mayor resistencia. Entonces, es
importante que recalcar con ellos. Lo que hicimos fue que toda la pavimentación de este proyecto se hizo con, con el reciclaje de los residuos que ellos mismos nos suplieron. Y fue nuestro campo de investigación y desarrollo para lograr con ellos poder hacer esta aplicación y también usarlo como un banco de pruebas en todos los procesos. Uno de los puntos claves en los que nos hemos enfocado, y como ustedes lo han podido ver en las fotos, es que los productos no denoten la presencia del resinate. No hay ninguna diferencia, o sea, prácticamente ustedes no van a poder diferenciar que un producto tenga resinate o no, tanto a nivel de bloques como a nivel de concreto, como a nivel de asfalto, sobre todo en asfalto, como decía la doctora, hay mucha sinergia entre el asfalto y el plástico, que ambos provienen del petróleo, y eso nos ha permitido que la gente, el usuario final, tenga una mayor aceptación del producto, porque no va a tener esa diferenciación, no va a percibir como algo diferente, sino como un producto exactamente igual al que siempre han visto. Con esto, la siguiente, por favor. Con esto termino un poco de presentarles los proyectos más importantes que hemos hecho y a nivel de desarrollo también de investigación de lo que hemos logrado desarrollar hasta el momento. Entre muchos otros, tenemos colocados un poco más de 2.5 millones de bloques con Resin-Aid en Costa Rica. Tenemos alrededor de 3,5 millones de piezas de adoquines colocados, bastantes, más de unas 19,000 toneladas de asfalto. Entonces, no nos queda más que invitarlos a ser parte de esta solución, a que se pongan en contacto con nosotros en CRDC México, y con mucho gusto vamos a estar para atenderles y ayudarles en el desarrollo y la investigación de sus proyectos, para que ustedes puedan también empezar a utilizar Resin-Aid. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, ingeniero Germán. Agradecemos profundamente a nuestros tres ponentes por compartirnos sus conocimientos y experiencias. Sin duda, sus aportaciones nos permiten dimensionar el impacto y la importancia del uso del Resin-Aid como una solución innovadora para avanzar hacia una infraestructura más responsable con el medio ambiente. A continuación, abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Tenemos aquí en el chat algunas preguntas. Bueno, voy a leer dos preguntas que nos hicieron en la intervención de la doctora Alexandra. La primera, de Byron Mejías. Se ha estimado la reducción de la huella de carbono al utilizar mezclas asfálticas en caliente modificadas con ARP, comparado con mezclas asfálticas tradicionales. Adelante, doctora. Yo creo que le cedo la pregunta a María Laura, CEO de SRDC, si nos pudiera comentar, o a Luis Guillermo, dado que nuestra participación ha sido una evaluación por el momento mecánica de las mezclas asfálticas elaboradas, construidas con el Resin-Aid. El ingeniero Germán puede contestar esa pregunta. Okay. Sí, básicamente sí se han hecho los análisis. Podríamos eventualmente, si toman los datos de don Byron, nosotros poderle hacer llegar la información que tenemos. Hemos hecho análisis de ciclo de vida, hemos hecho los análisis pertinentes de los ahorros que tenemos desde el punto de vista ambiental en huella de carbono y más. Son estudios que hemos hecho en conjunto ya con dos instituciones aquí en Costa Rica, y actualmente estamos en contacto para generar lo que es la PCR de Resin-Aid a nivel mundial. Recién hace 3 semanas estuvimos en contacto directamente con la presidenta del instituto que se encarga de hacer las PCR a nivel mundial, por ser Resin-Aid un producto tan único en el mercado.
y a nivel mundial no existe una PCR que pueda catalogarlo como tal. Y una vez que tengamos esta PCR, podremos empezar a ya darles la mayor cantidad de datos posibles, pero con los datos que ya tenemos desde nuestro análisis de ciclo de vida, perfectamente le podemos decir que sí hay un ahorro importante desde el punto de vista de huella de carbono al utilizar nuestros productos. Muchas gracias, ingeniero Germán. La siguiente pregunta, en términos de costo, ¿cómo se compara la producción y mantenimiento de una mezcla con ARP frente a una mezcla asfáltica convencional a lo largo de su ciclo de vida? Y a comparación de costo inmediato, ¿cuál sería la diferencia en dólares entre una tonelada de MAC versus una MAC modificada con ARP? No sé, tal vez ahí si le contesto desde el punto de vista de producción, el incremento de costo es básicamente cero. No hay que hacer ninguna modificación en los equipos que ya tenemos para producir mezclas asfálticas. Desde el punto de vista de mantenimiento, básicamente es el mismo mantenimiento que va a tener un asfalto normal. Ya lo vimos a nivel de pruebas de desempeño, que incluso hay algún comportamiento mejor, ligeramente mejor en algunas de las propiedades. Y desde el punto de vista de a lo largo del ciclo de vida, podríamos esperar los mismos niveles de servicio o incluso una mejora. Me voy a atrever aquí a tomar una frase de las múltiples conversaciones que he tenido con el doctor Loría, en donde en una de estas conversaciones decíamos que podríamos pensar en que con los datos que ya tenemos, con toda la investigación que hemos hecho en los últimos 5 o 6 años, podemos asegurar que podemos tener hasta de un 5 a un 7% de vida útil de más con estos pavimentos. Respecto al costo de diferencia entre una tonelada de mezcla asfáltica normal y una modificada con Resinate, los costos fluctúan dependiendo de los diseños de mezcla que tengamos, de las características de la mezcla que tengamos que modificar. Por ejemplo, no es lo mismo la mezcla que modificamos para el parqueo en Pedregal o la que usamos, por ejemplo, en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, pero fluctúan en el orden del 3 al 5%, básicamente. Muchas gracias, ingeniero Germán. Tenemos otra pregunta para el doctor Loría. ¿Cuál sería su visión ideal de una carretera construida bajo principios de sostenibilidad, economía circular y resiliencia climática? ¿Y cuál sería su criterio ante la fatiga y deformaciones bajo sus propias investigaciones anteriores de MAC modificadas con polímeros reciclados como bolsas de PET, PP e incluso bomber de autos en comparación con Resinate? Vamos a ver, para eso no hay ninguna receta en particular, por lo menos para la segunda parte, ¿verdad? El Resinate se prepara con distintos tipos de polímero y bueno, hay ciertos controles de calidad y cierto diseño que hay que hacerle y en general ha funcionado muy bien. Se han utilizado todos los tipos de plástico que hay prácticamente y ha funcionado con mucho éxito. Incluso plásticos que la industria del reciclado plástico habitualmente no usa, pues se han usado con éxito en Resinate, en concreto, en adoquines, mezclas asfálticas. Luego, en general, una carretera sostenible pues tiene muchos elementos, ¿verdad? Más allá de solo el tema de materiales, como decíamos hace un rato, ¿verdad? Están los sistemas de captación de agua, sistemas de ahorro energético, sistemas para generar menos calor, aprovechamiento, digamos, de la luz del sol para generar energía, aprovechamiento del viento para generar energía y para generar, por ejemplo, la luz propia de la carretera. Tengo amigos en Chile y bueno, particularmente en Europa que trabajan con mezclas que se autocuran, ¿no? Lo que llaman self-healing, que utilizan nanopartículas para a través de sistemas de calor o de microondas, pasarle a la carretera y que las microgrietas mejoren. Entonces son muchos elementos los que hay que incluir, no solo el tema de materiales.
El primer gran tema de una carretera sostenible es que esté bien diseñada y bien construida, aunque sea con los materiales más simples y convencionales. Eso es lo primero, ¿verdad? Que las ventanas de operación, de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción pues sean las adecuadas y ojalá duren más allá de lo que uno espera. Independientemente del polímero, de si hay material reciclado o no, eso es lo primero. Pero lo segundo están todos esos elementos que decía, captación de luz, generar menos calor, generar energía, aprovechamiento del agua que le llega a la carretera, eh, y por supuesto también el uso de materiales reciclados. No solo está el tema del Resin-Aid, que como les decía, para mí es casi la mejor alternativa que hay en el mundo en eso, sino está el reciclado propio de los materiales, la recuperación con cemento, con emulsión, el uso del RAP de nuevo, en vez de tirarlo por ahí en un relleno, tirarlo en un acopio, como pasa en la mayor parte de nuestros países, poderlo utilizar, pero sobre todo, ya para terminar, con un buen diseño. Si no hay un buen diseño de ingeniería, pues las cosas, por más loables y por más buenas que sean, pues van a fracasar. Muchas gracias, ingeniero Loría. Tenemos otra pregunta para el ingeniero Germán. ¿Cuál es la dosificación del Resin-Aid para la mezcla asfáltica y si se sustituye algún agregado o es adicional este material? De igual forma, ¿cuál es su rendimiento? ¿Se puede utilizar para reencarpetamiento o solo es para carpeta asfáltica nueva? Ok, vamos a ver. Primera parte, la dosificación es entre el 1 y el 3%. Básicamente es lo que hemos usado, dependiendo de, como decía anteriormente Luis Guillermo, dependiendo del tipo de asfalto que estemos modificando. Sí hay sustitución de agregados, eso es un detalle muy importante a la hora de analizar el tema del Resin-Aid y cómo se debe hacer la nueva mezcla ya con el Resin-Aid incorporado. Básicamente se hace una sustitución de agregado por volumen. Eh, la doctora por ahí mencionó también el mensaje en su presentación que la arena tiene cierta granulometría y lo que hacemos es sustituir la misma fracción de granulometría que tiene el Resin-Aid versus los materiales. Y recalco que es por volumen. Este, el rendimiento es exactamente el mismo, no hay ninguna diferencia, no hay afectación del volumen de las mezclas, por lo tanto el rendimiento es exactamente igual. Y desde el punto de vista de poder usarlo recarpeteo, sí, perfectamente se puede usar, ya hemos hecho ese ejercicio, la mezcla se comporta exactamente igual a una mezcla común y corriente de Mac. Así es que no hay ninguna diferencia, podemos utilizarlo perfectamente. Muchas gracias, ingeniero Germán. Tenemos otra pregunta, si nos puede ayudar a responderla el ingeniero Luis y luego la doctora Alexandra. ¿Qué tipo de normatividad le aplica a este tipo de material? Bueno, el Resin-Aid tiene sus características, ¿verdad? Como cualquier otro, tiene su ficha técnica, etcétera. Pero la mezcla asfáltica en particular, si es a eso lo que se refiere, la misma. O sea, él tiene que cumplir la misma especificación que se le exige a una mezcla asfáltica normal o de alto desempeño. Tenemos que diseñar un material que cumpla con la especificación que haya y eso hasta el momento lo hemos logrado hacer tanto en México como en Costa Rica. Yo complementaría con a la respuesta del doctor Oría y es que son tecnologías emergentes. Ya tenemos un gran antecedente del uso del caucho. Digamos que son plásticos y este tipo de proyectos o este tipo, perdón, de materiales siempre podrán ser eh, introducidos en la práctica de un país cuando no haya una norma específica a través de especificaciones particulares en cada proyecto. Y será el dueño del cliente, el cliente, el dueño del proyecto, sea privado o público, quien bajo ciertos criterios accede a que un material nuevo se use y por lo general ese tipo de criterios exige una serie de investigaciones y de evidencias como las que se están presentando ahorita.
es el camino que han recorrido otros materiales previos, en el caso específico del concreto asfáltico, las mezclas asfálticas, la cal, los geosintéticos, el caucho, todos han pasado por procesos similares, finalmente han sido incorporados en inicio a especificaciones particulares y luego ya se vuelven, hacen parte de normativas, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctora Alexandra. Les agradecemos a los asistentes por enviar sus preguntas y a nuestros ponentes por responder. Con esto llegamos al final de nuestra sesión. A nombre de CEMIC Ciudad de México y CRDC México, agradecemos su asistencia e interés en este webinar. Estamos convencidos de que el diálogo, la colaboración y el intercambio de ideas nos acercan cada vez más a construir un futuro más sostenible. Los invitamos a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y canales de comunicación para futuras actividades y eventos. Que tengan una excelente tarde. Gracias a Buenas todos. tardes. No, Gracias a CR gracias. por esta plática, por esta conferencia.